crear un vídeo para un proyecto universitario pero no tienes el tiempo de hacerlo tú mismo? Primero, debes adecuar el formato a la finalidad del documento. Hoy en día, la mayoría de los contenidos son consumidos a través de nuestro teléfono móvil. Si tienes que crear un vídeo para las redes sociales, por ejemplo, grabarlo todo en vertical podría ser una buena idea. De todas formas, es importante tener en cuenta nuestro destinatario y la plataforma de comunicación, porque cada persona, dependiendo de su edad, país y estilo de vida, consume los contenidos de forma diferente. Vamos a ver qué pasos debes seguir. Pensar a quién va dirigido el documento. Adecuar el formato del contenido al destinatario. Compartir mediante el medio de comunicación más adecuado. Segundo, necesitas footage. Hay muchas plataformas donde puedes encontrar footage profesionales de forma gratuita como Videvo. Recuerda verificar las condiciones de derechos de autor. Internet no es libre y también necesitas citar y atribuir los materiales que utilizas. Vamos a ver qué pasos debes seguir. Accede a la plataforma. Verifica las condiciones de copyright. Descarga el contenido. En una tercera fase, quizá necesitarás música y efectos de sonido. En Internet hay muchas librerías gratuitas como Jamendo, donde puedes buscar canciones divididas por género musical, autor, instrumentos utilizados, etc. Además, hay otras plataformas donde puedes descargar de forma gratuita efectos de sonido como Freesound. Accede a la plataforma y crea tu cuenta. Elige la canción o efectos de sonido más adecuados. Verifica las condiciones de copyright. Por último, falta solo una cosa: editar el proyecto y exportarlo.